Desde el auditorio de la Iglesia Casa de Paz, presentamos Una Palabra al Corazón. Hoy, el pastor Jesús Armando Herrera nos comparte el tema Los 4 enemigos de las ovejas. Bienvenidos. Padre, en esta mañana te damos gracias porque tú eres bueno y eres fiel, porque tú eres maravilloso, porque no hay nadie como tú, nuestro amado Señor. Queremos pedirte, Dios, que ahora que nos acercamos a tu palabra, seas tú ministrando nuestras vidas y nuestros corazones, y que por tu palabra tú nos desafíes, por tu palabra tú nos corrijas, por tu palabra, Señor, tú nos enseñes, por tu palabra nos marques el camino al que nos estás llamando, Dios. Gracias por esta mañana, por cada hombre, mujer que ha apartado el espacio para estar en este lugar, Dios. Y te pedimos, Espíritu Santo, que seas ministrando a nuestros corazones en Cristo Jesús. Amén y amén. Juan capítulo número 10. Y cuando lo tenga me puede decir amén. Evangelio según San Juan en el capítulo número 10. Amén. Y vamos a mirar de el versículo número 1 al versículo número 13 del Evangelio según San Juan. Y a mirar algunos aspectos de los que la Escritura nos habla. Bueno, podríamos... Juan capítulo número 10 es un texto que muchos conocemos y el título dice: Para hora del redil, oh Jesús el buen pastor. Amén. Voy a leer unos versículos y quiero que usted me siga en su Biblia. Dice: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, este es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz y sus ovejas llaman por nombre y las saca. Cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no lo seguirán, sino huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que él les decía. Volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron ladrones son, salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. ¿Cuántos lo creen? Mas el asalariado, y que no es el pastor de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, dijo nuevamente Jesús, y conozco mis ovejas y las ovejas me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volver a tomarla. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo el poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Amén y amén. ¿Cuántos habían leído el pasaje? Un hermoso texto donde a veces perdemos la esencia de lo que quiere hablar el pasaje porque asumimos interpretaciones por tradición, porque asumimos interpretaciones aprendidas. Pero a la hora de acercarnos al texto, encontramos que hay ciertas maneras en las que el texto nos está hablando con un mensaje aún más profundo. Cuando yo pienso en Juan capítulo 10, hay un versículo que todo cristiano cita y que todo cristiano ha orado y que todo cristiano tiene pegado en la pared, que dice: el ladrón no viene sino ¿qué?
para matar, hurtar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y vida ¿qué? Pregunta, ¿a quién la tradición asume que es el ladrón? ¿Cuántos hemos usado ese texto para reprender al diablo? Levante la mano, no sienta vergüenza, todos cometimos ese error alguna vez. ¿Cuántos hemos usado ese texto para decir el ladrón, Satanás, no viene sino para matar, hurtar y destruir? Pero cuando usted hace un acercamiento al texto, por ningún lado el texto habla de Satanás. ¿Dónde está hablando del diablo? Pero nosotros decimos el diablo no viene sino para matar, hurtar y destruir. Pero ¿dónde el texto habla del diablo? Por eso quiero hablarle hoy de los 4 enemigos de las ovejas. Los 4 enemigos de las ovejas que Juan está hablando es de los enemigos que tienen las ovejas. Podría sacar muchos más, pero yo solamente encontré 4 enemigos de las ovejas que el texto me está refiriendo. Cuando usted lee Juan capítulo 10, usted encuentra que el texto está lleno de oposiciones o antítesis, donde Jesús está hablando de una cosa, pero contrapone su función frente a aquellos que son los enemigos de las ovejas. Y Jesús está en continuo contraste con aquello que no es de edificación, de salvación, de protección, de cuidado para las ovejas. Usted cuando lee el texto encuentra una secuencia donde hay un sujeto que es el pastor, pero que al final no solamente es pastor, sino que es puerta y es portero, hablando de la magnífica función que cumple nuestro Señor. ¿De dónde hemos sacado la interpretación de que habla del diablo? Vuelvo y le repito, ¿cuántos hemos usado ese pasaje para reprender a Satanás? Levánteme la mano, por favor, ya. Ya lo ha hecho, ya qué vamos a hacer, pero todos lo hemos hecho. ¿Dónde está? Juan capítulo 10 debe interpretarse o debe entenderse para poder tener mejor claridad de lo que el Señor Jesús estaba hablando desde Juan capítulo 9. Cuando usted separa Juan 10 de Juan 9, no va a entender o no va a poder tener el sentido completo que el texto está dando. ¿Me estoy dando a entender hasta ahí? ¿Vamos bien hasta ahí? Por eso es que rápidamente quiero mirarle algo. Desde el capítulo 9, versículo 40, dice: entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto le dijeron: ¿acaso nosotros somos también ciegos? Y el 10:19 dice: volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. Hay un caso. ¿Cuál es el caso? El caso es un hombre ciego. Es un hombre que estaba con un problema. Tiene un encuentro con Jesús. Juan capítulo 9 es hermoso porque es una transición de cómo el hombre va buscando a Dios y la manera como Jesús interviene cuando todo el mundo le ha dado la espalda. Pero el que Jesús hubiese intervenido genera una discusión. Y esa discusión, el texto nos ubica entonces en quienes estaban ahí presentes. Y el texto empieza a hablarnos de los que estaban presentes. Eran los dirigentes del pueblo, los líderes espirituales, los más espirituales. Los fariseos, los intérpretes de la ley del primer siglo, eran los que estaban allí sacando de la sinagoga o sacando del templo a este ciego. Y aparte de eso, censurando a Jesús por lo que estaba haciendo. Por eso es importante que tengamos presente, Juan, cuál es la situación entonces a la hora de acercarnos al texto. Los dirigentes rechazan a Jesús simplemente porque no saben de dónde viene. Y es la respuesta común del ser humano. 9:29 dice: nosotros no sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a este no sabemos de dónde sea. ¿Cuál es la respuesta del hombre cuando va a acercar a Jesús y no le conoce? Rechazarle. Y aquí nos está mostrando, Jesús está poniendo el escenario de estos falsos fariseos que más adelante los contrasta con los falsos pastores. ¿Quiénes eran los falsos fariseos? Los malos pastores. El que viene a matar, a hurtar y a destruir son aquellos que interpretaban la ley, que eran los religiosos de la época, pero que maltrataban al pueblo. ¿Está conmigo hasta ahí? Dígale que tiene a su lado: no es el diablo. ¿Qué hacemos? No me vaya a decir como alguien me dijo: entonces arranco esa hoja de la Biblia. Si no es el diablo, ¿qué hacemos? El texto está hablando de que los fariseos de la época, los líderes espirituales, Jesús los contrasta en relación a su rebaño. Y los líderes espirituales que hacen mal su trabajo, que es lo que vamos a hablar hoy, ¿quiénes son esos líderes espirituales que hacen mal su trabajo? Jesús los llama ladrones, salteadores. Jesús los llama extraños porque no conocen a las ovejas. Jesús dice que son gente que roba, mata y destruye las vidas.
No es el diablo, son los falsos líderes religiosos, los falsos guías espirituales, los que tienen dañado el evangelio, los que tienen dañado el cristianismo. ¿Me estoy dando a entender hasta ahí? De eso se está hablando Jesús. Son asalariados porque son irresponsables. Y el gran contraste de Juan 10 es Jesús, el pastor que busca a la oveja, la encuentra, la coge, la restaura. Todo esto, cuando empezamos a hablar de esto, me llama poderosamente la atención. Para ir sacando, por eso quise leer el texto, porque ya teniendo claridad del texto, podemos empezar a sacar algunos principios que son los que quiero compartirle en esta mañana. Primero, los fariseos enfurecidos contra el que había sido ciego y a quien Jesús le había sanado, le expulsan de la sinagoga. ¿Qué implicaba que le sacaran de la sinagoga? Cuando los fariseos sacan a este hombre de la sinagoga, lo que le estaban diciendo era, número 1, tu condición como israelita ya no vale. Número 2, no tienes derecho a acercarte ni buscar a Dios. No tienes derecho a tener comunión con Dios, porque nosotros que somos los líderes espirituales de la época, restringimos tu acceso a la presencia de Dios. Muy parecido a lo que muchos hablan hoy en día. Se toman atribuciones que no les competen. Pero Jesús, como buen pastor, lo busca. Mire lo que dice el versículo 9:35. ¿Tú en el Hijo de Dios? Me encanta de este texto es que Jesús genera una esperanza de seguridad y paz para el hombre que ha sido maltratado por los líderes espirituales. ¿Sabe cuál es una causal que tenemos aquí que me parece interesante? Es que mucha de la gente que llega a Casa de Paz ha llegado de otras iglesias. De pronto no en los casos, pero en su gran mayoría, y aún por fuera de esta, que uno conoce gente, hay gente que no quiere saber de iglesias porque han sido maltratados, porque han sido lastimados emocionalmente, porque les ha pasado lo que le pasó a este ciego. Cuando quiso o vio algo que no estaba bien, simplemente lo sacaron. Pero me encanta del texto y quiero llamar su atención a algo, y es que de la misma manera como Jesús salió al encuentro de este ciego, Cristo es para nosotros hoy en día igual. Es decir, Jesús sale a su encuentro y al mío para abrazarnos, para restaurarnos, para darnos seguridad, pero lo más importante, para introducirnos en su reino. ¿Cuánto lo creen? Por eso es que debe tener algo claro. Cuando usted lee Juan capítulo 10, usted ve que hay muchas palabras que hablan de vida. Vida, 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 vida. Por eso es importante cuando de pronto usted hace un acercamiento al pasaje, porque encuentro yo en Juan capítulo 10, que en el español usted lee vida y hay más o menos unas 5 referencias a vida. Pero cuando usted lee vida, en el idioma, usted trata de hacer un acercamiento al griego, usted encuentra que en el texto de Juan 10 hay 2 palabras que traducen vida. Una es zoe y la otra es sigen. Y las 2 aparecen en Juan. Lo curioso de esto es que todo el pasaje Jesús viene hablando, yo les doy vida, que es una vida natural. Pero cuando está el encuentro de Jesús con el ciego y habla de que él es vida, no usa la palabra zoe, sino usa la palabra sigen. ¿Qué diferencia es esto, pastor? En que cuando Jesús usa la palabra sigen, lo que Jesús le estaba diciendo al ciego es que cuando yo te rescato, cuando tú vienes a mí, no solamente tienes vida física, sino que hay una vida espiritual y una vida eterna. Es decir, el encuentro con Jesús sana el alma, restaura el corazón. El encuentro con Jesús no es solamente un encuentro terrenal, no es un evangelio solamente cada 8 días o cada 3 días, sino es un encuentro de una eternidad presente. Lo que Jesús le estaba diciendo a este ciego es, cuando yo te doy vida, no solamente restauro tu corazón, no solamente restauro tu alma, sino que te introduzco en una eternidad. Por eso es que usted y yo, nuestras prioridades cambian. Por eso es que el texto no está hablando de Satanás. El texto está hablando de aquellos malos hombres que maltratan a las ovejas. Y el texto está hablando de un Jesús que sale y no solo restaura el corazón, sino que lo sana y nos da vida eterna. Por eso mi invitación en esta mañana es a que usted, si no ha tenido un encuentro con Jesús, un genuino encuentro con Jesús, debe tener un encuentro con Jesús. Porque cuando usted tiene un encuentro con Jesús, usted pasa de tener una vida zoe, que es una vida terrenal, a una vida sigen, que es una vida eterna. Y este hombre tiene una vida eterna. La pregunta en esta mañana es,
¿Cuántos de los que estamos aquí somos conscientes de que necesitamos una eternidad con Cristo? Si usted está claro de dónde va a pasar su eternidad, está en un buen camino. Pero si todavía tiene dudas, yo le invito a que algo. Dígale que tiene a su lado, yo le invito a que se acerque a Jesús. Dígale que tiene atrás suyo, yo le invito a que se acerque a Jesús. ¿Está conmigo hasta ahí? Sigue en una vida eterna, que es la que Jesús nos está dando. Estas expresiones nos ayudan a comprender algo entonces. Y es que Jesús vino a dar vida, y por eso es que viene a dar vida en abundancia. A contrastarse con ¿quién? Vuelvo y repito, con los malos pastores o los malos líderes espirituales. Por favor, no es el diablo. No es el diablo. ¿Está conmigo hasta ahí? Sí, yo sé que es una vaca sagrada que todos teníamos, pero ¿qué hacemos si no es el diablo? Es cuando usted escucha una mala doctrina y se queda con esa, y lo peor es que cuando se da cuenta que está mal adoctrinado, que ha sido maltratado, culpa al Señor, que es lo peor. Y Jesús está hablando de ese tipo de pastores. Lo más bello de todo esto es que Jesús no es alguien que explote a sus ovejas. Con tristeza y con vergüenza tenemos que reconocer que hoy en día hay líderes que buscan solo su propio beneficio. Y es una realidad. Es algo a lo que nos enfrentamos todos los días. Juan capítulo 10, Jesús nos habla de este enemigo de las ovejas. Y toda esta introducción era para llegar a los 4 puntos que quiero tocar, pero era necesario que entendamos de que no es Satanás, sino que es esos falsos líderes. ¿Cuáles son esos falsos líderes? El ladrón, el salteador, el asalariado y los falsos hermanos. ¿Cuáles son los enemigos de las ovejas? El ladrón, el salteador, el asalariado y los falsos hermanos. ¿Está conmigo hasta ahí? ¿Voy bien hasta ahí? Cualquier duda, con una invitación a almorzar, la solucionamos. El ladrón. Jesús dice, el ladrón no viene sino para matar, hurtar y destruir. Ya como sabemos que no es el diablo, porque habla del ladrón en Juan capítulo, en el versículo 1, en el versículo 8 y en el versículo 10 está hablando del ladrón. Juan 10 dice, de cierto os digo, el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón. Cuando usted estudia el pasaje de Juan, usted encuentra ciertas características del ladrón. ¿Quién es el ladrón? El ladrón es uno que roba sutilmente. Por lo general, el ladrón viene de noche, cuando todo está en tinieblas y nadie lo puede ver. El ladrón se mueve de manera astuta y de manera mañosa y engañosa. El ladrón, desde lo que Jesús está hablando, eran aquellos líderes judíos que se aprovechaban y manipulaban a el redil. ¿Quiénes son los ladrones hoy en día? Todos aquellos líderes que distorsionan la verdad de Dios. ¿Cuáles son aquellos líderes que son ladrones que distorsionan la verdad de Dios? Yo hice una lista de frases que me parece que son características de aquellos que son ladrones porque distorsionan la verdad de Dios. ¿Has escuchado la frase, Dios te quiere bendecir? ¿Has escuchado la frase, Dios tiene un regalo para ti? ¿Dios quiere solucionar tus problemas y prosperarte? Dios solo quiere tu felicidad. Son ladrones porque han pasado por alto y han omitido la información vital de la doctrina que es, número 1, el arrepentimiento de pecados. En Juan, acuérdense que dijimos que Juan 10 se interpreta a la luz de ¿qué? Juan 9. Y en el encuentro de Jesús con el ciego, lo primero que hace Jesús es a llevarlo a un conocimiento más íntimo para llevarlo a una salvación. Pero el ladrón no se ocupa de hablar de arrepentimientos ni de pecados, porque el ladrón solo busca robar. Por eso es triste pensar y decir hoy que el Evangelio perdónenme si voy a hacer una expresión fuerte, pero el Evangelio se ha prostituido. Pensamos que entre más pague, a mejor postor Dios tiene que responder. La obra de Cristo y la cruz ya no se habla hoy en día. Ya no se le dice a la gente en qué consiste el plan de salvación. Ya no se enseña eso. Solamente tenemos ladrones que buscan estafar, engañar al pueblo, distorsionar la verdad de Dios. Mire, yo hace muchos años cuando estaba estudiando
del seminario, encontré una persona supremamente que no quería saber nada de Dios. Le dije, ¿qué pasó? Me dice, fuimos a una iglesia al sur, de la segunda para arriba, y me dice, había una cruzada de milagros y sanidades. Y yo creo que Dios hace milagros, ¿cuántos lo creen? Yo creo que Dios hace sanidades porque lo he visto no solo en mi vida, sino en gente muy cercana. Pero una cosa es que Dios haga sanidades y otra cosa es que yo manipule a la gente. El predicador que estuvo allá dice, me cuenta esta persona súper ofendida, no quiero saber de cristianos, me dice. Fue allá y dijeron, Dios va a hacer milagros creativos, Dios va a calzar muelas y va a poner dientes. Entonces miren, la invitación es, todo el que tenga una prótesis dental, déjela aquí al frente y vamos a orar para que Dios haga un milagro. La gente, los que tenían prótesis, pasaron y dejaron sus prótesis al frente. Él hace una oración, Señor, haz un milagro creativo. Y después de que ora, le dice a la gente, en estos días Dios lo hace, ahora busque su prótesis y póngasela. Como vea tanta gente, la gente no sabe cuál era la de quién. Y sabe que le dijeron a la gente que obviamente no hubo ningún milagro. Y me decía, ¿sabe qué es lo que más piedra me da, pastor? Que me digan que es que por falta de fe Dios no hizo el milagro. ¿Dónde dice la Biblia que Dios está obligado a calzarme las muelas? ¿En alguna Biblia lo dice? Usted no responde porque no sabe o porque no lo ha leído. ¿En alguna Biblia lo dice? Ninguna. ¿Por qué? Porque es que estamos hoy en día, le decimos a la gente, Dios quiere solucionar sus problemas y prosperarse. El día de ayer escuchaba una predicadora que decía, demuestre cuánto ama a Dios por el valor de su ofrenda. Y decía, yo no voy a pedirle $1,000 ni $500, solo le pido que demuestre cuánto ama a Dios por el valor de su ofrenda. Ladrones, engañadores de la doctrina. ¿Cuánto ama a Dios por el valor de su ofrenda? O sea que el que no tiene, ¿no lo ama? Dijo Charles Spurgeon, nada es más desastroso que un ministro predicando un evangelio adulterado a un pueblo ciego, sordo y sin discernimiento. Todo lo que usted escucha, todo lo que usted oiga, de cuanto predicador sea, constátelo a la luz de la palabra. Yo tengo mis reservas para ciertos predicadores, que no escucho porque me parece que sí son de lo más antibíblico que hay. Pero si usted quiere escucharlos, solo lo que escuche o a quien escuche, constátelo a la luz de la palabra. No es el diablo el que viene a matar y destruir, son los malos ministros que vienen a robar al pueblo. De eso se está hablando Jesús. De ese ladrón que sigilosamente se mete y daña el corazón de la gente. De ese ladrón que sigilosamente se mete y destruye vidas, hogares y familias con malas doctrinas y enseñanzas. De ese está hablando la Biblia. Luego la Biblia comienza a hablar no solo del ladrón, sino del salteador. Y en el capítulo 10, versículo 1 y versículo 8, Jesús hace referencia al salteador. Cuando usted va a mirar la palabra para salteador que usa el apóstol Juan, está hablando de uno que va relacionado a usar la fuerza, diferente al ladrón. El salteador, el término que usa Juan ahí, habla de uno que roba usando la fuerza. Que roba usando la fuerza. Estaba relacionado a la expresión a un grupo que atacaba violentamente a otros y les quitaba su dinero o mercancías. El tal hace todo lo que pueda para dominar a cualquiera en cualquier momento y en cualquier lugar a fin de quitarle lo que pueda. Esos malos líderes fueron los que le dijeron al ciego, salte de la sinagoga porque no puedes estar con el Señor. Esos eran los salteadores. Hoy en día, ¿cuáles son los salteadores? Yo no puedo creer que haya cristianos que crean en oraciones contrarias. ¿Qué son las oraciones contrarias? Alguien me decía, pastor, es que fuimos con mi esposa a visitar una pareja que estuvo asistiendo a la iglesia, que venían de X iglesia aquí en Bogotá, y ella supremamente asustada nos decía, es que no despegamos porque nos están haciendo una oración contraria. Yo le dije, explícame qué son las oraciones contrarias. Me dice, en la iglesia, cuando alguien se va de la iglesia, el pastor reúne a los intercesores y la oración es, Señor, que les vaya mal.
que se partan una pierna, que se den cuenta que al irse de este lugar perdieron la bendición. ¿Qué es esa vaina? Eso es antibíblico, eso es antihereje. O sea, eso es, creen que tienen la autoridad para maldecir a alguien. Es que si tú te vas y no te vas con mi cobertura, te vas en maldición. Y varias gente, una vez alguien vino a decirme, pastor, ore por mí. ¿Por qué quieres que oremos por ti? Pastor, es que yo siento que estoy mal porque en X iglesia donde venía, yo hice un pacto de 2 millones. No he podido dar sino 1 millón, me retiré y me dijeron que iba en maldición. Ore por mí para que Dios me libere las finanzas. Le voy a orar por usted más bien para que Dios le dé un poquito de materia gris. Ore por mí, porque yo no doy X cantidad que prometí. Alguien dijo, lo voy a maldecir. Y hay gente que nos ha dicho, nos han maldecido, nos han dicho. ¿Eso es bíblico? ¿Acaso Jesucristo no dijo, bendice al que te maldice, bendigáis y no maldigáis, no pagues mal por mal? Antes, si tu enemigo, dice Jesús, si tu enemigo tiene hambre, ¿qué? Dale de comer. Si tiene frío, vístele. Si tiene que caminar 1 milla, camina 2 millas con él. ¿No es ese el evangelio que Jesús predica? Pero hoy en día estamos rodeados de salteadores que a la fuerza quieren decirle a la gente, les va a ir mal, están en maldición, hacen oraciones contrarias, donde eso no es bíblico. Por ningún lado de la Biblia usted encuentra eso. Y hable cuanto cristiano moderno quiera. Y tienen esa connotación, tienen esa mentalidad, que es lo más antibíblico del mundo. ¿Sabe qué dijo George Mueller? Dijo, el problema comienza cuando el siervo procura tener riqueza, grandeza y honra en este mundo donde su Señor fue pobre, humilde y despreciado. ¿Cuál es el problema de estos líderes espirituales? Que vuelven de la casa del Señor un negocio, que manipulan a la gente, y la gente, por el desconocimiento de la doctrina, cae en estos errores. Por eso es que nosotros, si a usted le incomodamos la vida, haga el devocional, lea la Biblia. No es porque queramos dañarle la vida, es porque no queremos que usted salga en cuanto engaño hay. ¿Está conmigo? Yo cogí un taxi hace algún tiempo y el señor iba a X iglesia y tenía la emisora de la iglesia. Y entonces en la emisora empezaron a hacerle una liberación a una lavadora que estaba dañada. Y oraban, reprendemos el espíritu que tiene dañada esta lavadora. Por eso es que nos tienen en el concepto que nos tienen. Porque es que no reconocemos que somos pecadores y lo culpamos al diablo. Porque es que no reconocemos que hay que cambiar cosas de nuestro carácter si no es culpa del diablo. En todo vemos demonios donde la Biblia no habla de demonios. ¿Dónde dice usted que la fornicación y el adulterio son un demonio? Reprendamos el espíritu de fornicación. Reprendamos el espíritu de adulterio. Son obras de la carne. Es su responsabilidad. No es el diablo, no es de reprender, es que usted se convierta. Pero por cosas así es que encontramos en estos días me llegaba un meme que decía, solo pido que todos oren por mí, menos Cristín de Clario. Porque ella en uno de sus arrebatos dijo, ese es el problema de usted no conocer la doctrina, orando por Julio Melgar, el hombre de Dios que murió. Porque es que los cristianos también se mueren, a los cristianos también les pasan cosas malas, a los cristianos también se accidentan, los cristianos también van a sufrir. Pero es que soy hijo del rey. Ah, sí, pero sigue siendo de carne y hueso. ¿Me da a entender? ¿Cómo murieron los apóstoles? No los pseudoapóstoles de hoy en día modernos, sino los apóstoles bíblicos, los del primer siglo. ¿Cómo murieron? ¿Cómo murieron los padres de la iglesia? ¿Cómo fallecieron los hombres de Dios? Que entregaron sus vidas, los quemaron, los crucificaron, los torturaban. Eso, hermano, es entender y tener clara la doctrina. Yo le he recomendado 1 y 1000 veces y ojalá pueda leer el libro de Juan Bullán, El progreso del peregrino. ¿Alguien lo ha leído? Léalo. La sola introducción a usted lo conmueve. El progreso del peregrino. Un hombre que tiene tuberculosis porque estaba predicando, estaba escupiendo sangre, había tenido parálisis y cuando está
muriendo, dice: voy a ver el rostro que fue escupido por mí, prepárame porque vengo a ti, Señor. El Evangelio moderno estaría reprendiendo, como dijo nuestra hermana Cristín: no recibimos un no como respuesta y tienes que sanarlo, Señor. Ese es el gran problema de no conocer la doctrina y dejarnos predicar un evangelio por salteadores, por gente que mete terror evangélico. Si usted no peca por miedo al infierno, usted está mal. O sea, si usted no deja de hacer las cosas por miedo al infierno, usted está mal. Porque es que usted no peca, es por amor a Dios. Pero si usted no lo hace por miedo al infierno, está en el lugar equivocado. ¿Sí estoy siendo claro hasta ahí? El salteador. Luego la Biblia habla del asalariado. Juan 10 habla en el capítulo 12, en el versículo 12 y versículo 13 del asalariado. Y me llama la atención que dice que es uno cuyo único motivo es para trabajar con las ovejas, es el dinero y lo que puede ganar de ellas. Es simplemente un trabajo para él y nada más. Por eso es que es desleal en la ejecución y por eso es que cuando viene el lobo, el asalariado, que dice en el texto que leíamos, se va. Huye porque no le importan las ovejas. El asalariado se va porque no tiene amor por las ovejas. Por eso es que huye cada vez. ¿Qué es? Tristemente hoy en día hay muchos asalariados. Y por eso qué bueno que el gobierno esté regulando las iglesias. Y que el gobierno esté poniendo requisitos para abrir iglesias, porque es que hoy abren cada iglesia en cada jardín, en cada garaje quieren abrir una iglesia. Y hablan cuánto cosa hay. Mire, usted no se imagina en el círculo pastoral todo lo que se oye de muchas personas que se dicen ser pastores y solo son engañadores, gente que mira cómo estafar y quitarle a los demás. Y por culpa de ellos es que generalizan. Los cristianos, los pastores. Por eso es que cuando usted se está preparando en un seminario, en una escuela de servicio, ¿cuál es la característica? Usted tiene que oler a oveja. Si usted no huele a oveja, si usted no se junta con la gente, usted tiene un serio problema. Nosotros estuvimos hace días en un retiro que nos invitaron a ministrar con mi esposa y íbamos varios pastores. Y uno de los que iba me estaba diciendo: la gente de la iglesia tiene un problema conmigo, me dijo. Yo le dije: ¿por qué? Me dice: porque se acaba el culto y yo me voy para la oficina. Ay, a mí que no se me acerquen, que no me pregunten, que no me lleguen. No. Dijo: yo no sirvo para eso. Yo le dije: yo sí tengo un problema con eso. Y es que a mí tienen que echarme las casas. Allá. Él me decía: yo no sirvo. Me decía: la gente va a la iglesia, pastores, que le traigo pollo, déjelo y nos salvemos en la iglesia después, me decía él. Pero yo no sirvo para eso. Pero la Biblia dice que el pastor, que es la imagen de Jesús, es el que está dispuesto para la gente. Por eso Jesús olía oveja. Y los últimos enemigos de las ovejas son los falsos hermanos. ¿Quiénes eran esos falsos hermanos? Acuérdense que Juan capítulo 10, ¿desde dónde lo estamos interpretando? Desde Juan capítulo 9. Y esos falsos hermanos eran aquellos que a este ciego, cuando más lo necesitaba, le dieron la espalda, apoyaron la herejía doctrinal y ayudaron a sacarlo. Por eso es que usted debe entender algo, y es que no todo el que viene a la iglesia es cristiano. Por eso yo le he dicho a usted 1 y 1000 veces: no porque alguien venga a la iglesia quiere decir que es cristiano. ¿Usted da a entender? ¿Usted quiere conocer un cristiano? Haga relación fuera de la iglesia, en la casa, en el trabajo. Pero aquí tenemos mucha gente que a veces ha venido y viene a saber qué se puede llevar o a quién le puede pedir. Entonces usted tiene que tener cuidado de eso. Una señora se enojó una vez y dijo: pastor, es que me robaron el celular. ¿En dónde? ¿En la iglesia? ¿En cuál? ¿En esta? Porque no todo el que viene a buscar al Señor. ¿Me voy a entender? Entonces usted tenga cuidado con esos falsos hermanos. Con esa gente que lo rodea a usted y que contamina su corazón y contamina su mente y contamina su hogar y contamina su casa. Tenga cuidado con esa gente que no le edifica. Por eso es que cuando usted lee todo Juan 10 y usted dice: Jesús no solo es el buen pastor, sino es la puerta, es el portero. Jesús sale al encuentro suyo y mío. Me encanta mucho pensar que
el texto reconoce a Jesús como el buen pastor y habla de ese buen pastor que los judíos estaban esperando. Ese buen pastor que está ahí para cuidarnos, para alentarnos. Por eso dice que sus ovejas que oyen su voz. Las ovejas oyen la voz. Usted y yo tenemos muchas voces. Está la voz del mundo, la voz del diablo. Pero usted escucha la voz de Dios. ¿Usted conoce la voz de Dios? Ahora, no le estoy hablando que Dios literalmente habla a su oído, ¿sí? No le estoy diciendo que no pueda pasar, pero no es lo que le estoy hablando. Yo tengo claro, número uno, que Dios habla por su palabra. ¿Cuánto lo creen? Yo tengo claro que Dios habla también al corazón. Porque Dios habla al corazón. ¿Y usted conoce la voz de Dios? ¿Usted es sensible a la voz de Dios? Pero yo tengo una experiencia para ir cerrando sobre... A mí me gusta comprar libros y sobre todo en la compraventa de libros uno encuentra muy buenos libros de segunda, de cristianos descarriados que van y los venden. Por eso oramos y Dios bendiga a esos cristianos descarriados. Y yo fui y compré 2 libros buenísimos en el centro. Y yo me subí a la colectiva y había algo en mi corazón que me decía que yo no podía llevar esos libros. Llámeme como quiera llamarme, y los que me conocen saben que yo no soy de muchos sentires. Pero yo me hice el loco y amarré mejor mi bolsita y la agarré en mi colectiva. Pero había algo muy fuerte en mi pecho y en mi corazón que me decía, esos libros no. Yo puse mis audífonos para... Esa voz no es del diablo, eso no es de Dios, decía yo. Señor, me costaron, fue un gangazo, pero valieron. Y los necesitaba aparte de eso. Pero no. Y llegando muy fuerte, yo solo 2 veces en mi vida he sentido eso. Una opresión tan fuerte en el pecho y la voz de Dios que me decía que no podía tener esos libros. Yo me bajé de la colectiva y con el dolor del alma dejé la bolsita en un poste. Y tuve una paz que usted no se imagina. No le puedo decir por qué no, por qué sí, dónde estaban, quién los tenía, dónde venían. No se lo puedo explicar. Pero solo sé que es importante escuchar la voz de Dios. Porque a mí hace un tiempo, por no escuchar la voz de Dios, para un trabajo yo fui a una Panamericana de la 160, donde usted puede leer los libros, y me dio por leer la Biblia satánica. Usted no se imagina la enfermedad que llegó por eso, y la crisis que viví. Y no porque Dios no estuviera conmigo, sino por irresponsable. Entonces usted aprende a escuchar la voz de Dios. Aprende a escuchar la voz de Dios. Pero solo los que conocen a Jesús como el pastor conocen la voz de Jesús. Si usted no conoce la voz de Jesús, déjeme decirle que tiene un serio problema. Tenga cuidado con el ladrón, con el salteador, con el falso hermano. Tenga cuidado con el asalariado. El único que siempre va a estar ahí, dice la Biblia, es Jesús como el buen pastor. ¿Por qué no cierra sus ojos donde usted está, por favor? Y con sus ojos cerrados vamos a hacer una pequeña oración. Si cree que esta enseñanza le aportó para la edificación de su vida espiritual, le invitamos a que se sume a las miles de personas agradecidas con un aporte voluntario a la cuenta de ahorros Banco Caja Social, número 2409-2938-984. Ahorros Banco Caja Social, a nombre de Iglesia Cristiana Casa de Paz. Esperamos tu aporte. Conoce más de nosotros en nuestro fanpage de Facebook, Casa de Paz, Iglesia Cristiana. Iglesia Casa de Paz. Más que una iglesia, una familia.